La humillaron en público, hasta que suplicó al ranchero, reclámame. El viento cortaba con precisión de cuchillo entre los pilares de la terraza del rancho. La tierra, reseca y cuarteada, se levantaba en nubes de polvo cada vez que un caballo pasaba cerca. La tarde tenía un color de hierro oxidado, el sol se derramaba sobre los corrales, los establos y las montañas que marcaban el límite del horizonte como murallas silenciosas. Nadie venía por esos caminos, y los pocos que lo hacían, conocían la regla, la soledad era ley y la tierra exigía respeto, no súplicas. Ella llegó al rancho con los zapatos gastados y los vestidos arrugados, cubierta de polvo y con la cabeza baja. Nadie la había acompañado. Nadie había advertido su llegada. Los habitantes del pequeño poblado cercano todavía hablaban de lo que le había sucedido, la humillación en público, la risa cruel de hombres que creían tener derecho sobre su voluntad, la forma en que sus manos temblaban mientras pedía que la dejaran ir. La última frase resonaba aún en los oídos de quienes la habían oído, reclámame. Pero allí, en el borde del desierto y la soledad, esa palabra tenía otro peso. El ranchero la vio desde la distancia, apoyado en el marco de la puerta de la cabaña. Era un hombre grande, de hombros anchos, pero de movimientos medidos, casi silenciosos. Sus ojos estaban acostumbrados al polvo y al viento, a los golpes que la vida dejaba sin necesidad de palabras. No la llamó. No corrió a socorrerla. Solo la observó mientras ella avanzaba, el paso cansado pero firme, con la cabeza todavía ligeramente inclinada. La tierra exigía que uno supiera sostenerse por sí mismo, y él lo sabía mejor que nadie. Cuando llegó a la puerta, dejó caer la bolsa que llevaba al suelo. Dentro, unas pocas ropas, unas cartas arrugadas, nada que justificara una presencia tan urgente, salvo la necesidad de refugio. El ranchero permaneció en silencio, evaluando la situación sin apuro. Su mirada no era curiosa, ni compasiva. Era una lectura fría de riesgos. Una mujer sola en su terreno podía ser un problema, un accidente, o una pérdida de tiempo que no podía permitirse. Pero también sabía que ignorarla no era un acto sin consecuencias. La mirada de la mujer se encontró con la suya por un instante, y en ese silencio se adivinaba un pasado reciente lleno de gritos y desprecios que él no necesitaba escuchar para comprender. Si vas a quedarte, hay reglas, dijo, finalmente, con la voz baja y medida, más un recordatorio que una oferta. Ella sintió, sin responder, el polvo del camino aún pegado en su piel. No necesitaba palabras. El lenguaje de la supervivencia en el rancho era simple: trabajo, respeto, silencio. La primera noche, mientras el viento golpeaba los muros de madera, el ranchero encendió un fuego que apenas iluminaba la cabaña. No habló. Solo se movía con precisión, apilaba madera, rellenaba los cubos de agua, revisaba la cerradura de la puerta. Ella permaneció sentada junto a la ventana, las manos apretadas sobre las rodillas, respirando el humo del fuego. No hizo preguntas. No buscó palabras de consuelo. Solo estaba ahí, y eso bastaba por el momento. La soledad de ambos era pesada, pero la compartían sin necesidad de romperla con discursos. Al día siguiente, el trabajo habló por ellos. Ella cargó agua para los animales, alimentó los corrales, barrió el polvo que se acumulaba en los pasillos. Él la observaba desde la distancia, corrigiendo suavemente sus gestos cuando eran torpes, enseñándole con paciencia muda cómo sostener un balde de agua sin derramarla, cómo encender el fuego sin quemarse. Cada acto era silencioso, pero cada gesto tenía significado, cuidado, responsabilidad, una protección que no necesitaba palabras para hacerse sentir. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que se tensaba en cada mirada y en cada movimiento medido. Ella lo evaluaba con la misma cautela con que él la evaluaba a ella. No había confianza, pero había necesidad. No había cercanía, pero había reconocimiento. Ambos entendían que sobrevivir en aquel entorno requería más que fuerza, requería sentido común, paciencia y una aceptación tácita de los límites de cada uno. Una tarde, mientras reparaban la cerca del corral,
un grupo de hombres del pueblo cercano pasó a caballo, voceando y riendo con exceso de confianza. Ella se tensó, el recuerdo de la humillación reciente aún fresco en la piel. No dijo nada, pero su respiración se aceleró. El ranchero intervino sin un grito ni una amenaza, simplemente apareció a su lado, y su presencia fue suficiente para que los hombres bajaran el tono de su burla. No hizo gestos grandilocuentes, no necesitó palabras, el respeto se ganaba con firmeza silenciosa y acciones concretas. Ella lo observó, sorprendida, y por un instante se dio cuenta de que podía confiar, aunque fuera solo un poco, en aquel hombre que no buscaba placer ni control, sino únicamente mantener a salvo lo que le importaba. Cuando el último jinete se perdió en el horizonte, el ranchero volvió al trabajo de la cerca como si nada hubiera pasado. Ella permaneció un momento mirando su espalda, notando la manera en que sus manos, aunque callosas y firmes, manejaban la cuerda con cuidado. Era un hombre de pocas palabras, pero cada acción suya hablaba de responsabilidad, de pasado sufrido, de límites claros. Y, por primera vez desde que había llegado, ella sintió que podía respirar un poco más tranquila. La noche cayó otra vez, y con ella un silencio pesado, roto solo por el viento y el crujido de la madera del rancho. Ella se sentó cerca del fuego, observando cómo el humo se elevaba hacia el techo oscuro. No había lugar para palabras vacías, ni para lágrimas obligadas. La humillación del pueblo, la vergüenza, todo quedaba fuera de esas paredes. Solo había supervivencia, responsabilidad y la extraña sensación de que, aunque el mundo la había dejado sola, en aquel rancho había alguien que no lo haría. Antes de dormir, se acercó al umbral de la puerta, viendo el exterior infinito y áspero. El desierto parecía un océano de silencio que exigía resistencia. Y allí, en esa frontera entre la soledad absoluta y la presencia del ranchero, comprendió algo que no se podía decir en voz alta, la seguridad no se suplicaba. Se ganaba. Y quizá, solo quizá, podía empezar a confiar en que alguien podía reclamarla no con palabras ni promesas, sino con actos. El viento subió otra vez, llevando consigo el olor a tierra seca y madera quemada. La noche era larga y fría, y la cabaña ofrecía un refugio precario, pero real. Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de su propio pasado y la responsabilidad de su presente. Y, por primera vez desde la humillación pública, no sintió miedo de estar sola. Porque aunque nadie la entendiera, alguien la estaba observando. No con lástima, ni con deseo, sino con una decisión silenciosa, proteger. El fuego chispeó en la penumbra y el silencio volvió a ocupar el rancho. La tensión permanecía, pero había un hilo nuevo, invisible, que los unía de manera incipiente, necesidad, supervivencia y la lenta promesa de confianza. Nadie habló, nadie se acercó más de lo necesario. Pero cada uno sabía que, de algún modo, la historia apenas comenzaba. Y en ese silencio, pesado y denso, la mujer comprendió que la frase que había gritado entre humillaciones no tenía la misma fuerza aquí. No necesitaba suplicar. En este lugar, reclamarse a sí misma era el primer paso. Y el hombre en la puerta lo sabía, aunque no dijera nada. La noche avanzaba, y la oscuridad del desierto se cerraba como un manto sobre la cabaña. Afuera, los lobos aullaban a la luna. Adentro, dos presencias calladas compartían el mismo espacio, midiendo cada gesto, cada respiración, cada decisión. La historia no había terminado. Solo comenzaba, el sol apenas rompía la neblina de la mañana cuando ella ya estaba fuera, recogiendo el agua del pozo antes de que los animales se despertaran por completo. Sus manos estaban ásperas, los dedos marcados por el frío de la noche y el roce de la cuerda. Él la observaba desde la distancia, apoyado en la puerta de la cabaña, la sombra de su sombrero cubriendo el rostro curtido. No había preguntas, no había órdenes. Solo un reconocimiento silencioso de esfuerzo y resistencia. Durante los días siguientes, la rutina se impuso como única ley. Ella alimentaba los caballos, limpiaba los corrales, y él reparaba cercas, cargaba leña o se encargaba de los animales más problemáticos.
Cada movimiento era medido, cada gesto contenía un significado, cuidado, paciencia, límites. Ninguno se ofrecía consuelo ni buscaba cercanía innecesaria. La soledad era pesada, pero compartida, y en esa tensión silenciosa comenzó a construirse una especie de entendimiento. Al mediodía, el sol caía sin piedad sobre el rancho. Ella se sentaba junto al establo, limpiando el polvo del heno, mientras él revisaba el alambrado en la ladera más alejada. De vez en cuando, sus miradas se encontraban, breves, tensas, y regresaban al trabajo sin palabras. Había algo en esa falta de diálogo que hablaba más que cualquier conversación. Ambos entendían que la supervivencia no se negociaba con frases fáciles, sino con esfuerzo constante. Una tarde, mientras ella cargaba un balde de agua hacia los caballos, tropezó con una piedra escondida en la tierra seca. El balde cayó, derramando el agua sobre su bota y el polvo. Antes de que pudiera incorporarse, él estaba a su lado. No dijo nada, simplemente sostuvo el balde mientras ella recuperaba el equilibrio, su mano rozando la suya en un contacto breve, sin intención romántica, solo necesaria. Ella asintió, sin mirarlo, reconociendo en silencio que podía contar con él cuando la situación lo requería. La convivencia se tornaba menos tensa, aunque la desconfianza seguía presente. Había momentos en que ella lo estudiaba, la forma en que sus hombros se tensaban al levantar un tronco, la manera en que sus ojos evaluaban cada sombra que pasaba entre los árboles. Él, por su parte, observaba cómo ella se movía, cómo mantenía la dignidad aun cuando sus manos temblaban por el cansancio o la humedad de la tierra. Cada uno guardaba secretos, heridas del pasado, cicatrices invisibles, memorias que no compartían. Pero en ese silencio, construyeron una rutina que era, en sí misma, un pacto. Los días pasaron y una amenaza externa se insinuó sin aviso. Un grupo de hombres del pueblo cercano empezó a rondar los límites del rancho, lanzando comentarios altisonantes, desafiando la autoridad silenciosa del ranchero. Ella lo vio desde la cocina mientras él reparaba la cerca. Su respiración se aceleró, recordando la humillación que había sufrido en público. Él no hizo gestos grandilocuentes, no gritó. Solo caminó hacia la cerca con pasos seguros, cada movimiento midiendo la distancia y el riesgo, mostrando sin palabras que la protección no se pedía, se ejercía. Esa noche, mientras el fuego chispeaba en la cabaña, ella se sentó cerca, observando cómo él afilaba un cuchillo con movimientos rítmicos. No había charla, solo el sonido del metal contra la piedra y la respiración del viento fuera de las paredes de madera. Finalmente, ella habló, con la voz apenas audible. ¿Siempre haces todo así?, preguntó, sin buscar explicación. Él levantó la mirada, un instante, y luego volvió a la hoja. Así es más seguro. Así se evita que otros lo hagan por ti. La frase era simple, casi neutra, pero la tensión que contenía no pasó desapercibida. Ella asintió, entendiendo que lo que él ofrecía no era afecto ni confianza inmediata. Era un código, un marco para sobrevivir, y aceptarlo era parte de su aprendizaje. El día siguiente fue más pesado. El grupo del pueblo volvió, esta vez con intención clara de medir los límites del rancho. Sus voces resonaban a lo lejos, burlonas, cargadas de insolencia. Ella se tensó, pero él simplemente apareció a su lado, hombro con hombro, un muro silencioso de autoridad que no pedía reconocimiento. La presencia del hombre hizo que la amenaza se difuminara, al menos por ese día. Ella comprendió algo que no había anticipado: la protección no siempre era visible, ni siempre hablada. A veces era la acción más simple, el gesto más pequeño, el límite firme que nadie debía cruzar. A medida que pasaban las semanas, la rutina y la necesidad comenzaron a crear una conexión sin palabras. Ella aprendía a mover los baldes, a cuidar a los animales, a sostener la leña pesada sin derrumbarse. Él reconocía cada progreso con un leve asentimiento, sin elogios, sin comentarios innecesarios. Cada gesto era un reconocimiento mutuo de esfuerzo, de resistencia, de dignidad. Había respeto, y ese respeto era más poderoso que cualquier palabra.
Una tarde, mientras reparaban un sector del corral que se había dañado por la tormenta de días anteriores, la mujer tropezó nuevamente, esta vez con la cuerda de un potro inquieto. Él se inclinó con rapidez y la sostuvo por el brazo, evitando que cayera al suelo. Ella lo miró, sorprendida, y por un instante sus ojos se encontraron. Fue un contacto breve, necesario, pero no invasivo. El silencio volvió a caer, pesado y cálido al mismo tiempo. Había algo en ese instante que no necesitaba palabras, confianza, un hilo que empezaba a formarse entre ellos, frágil, pero real. Durante esas semanas también emergieron indicios del pasado de ambos. Él hablaba poco de sí mismo, pero sus gestos contaban historias, el modo en que corregía los errores, cómo evitaba exponer a la mujer al peligro, incluso a costa de su comodidad. Ella, por su parte, mostraba heridas que no podía ocultar del todo, la forma en que se retiraba cuando alguien miraba demasiado, como sus hombros se tensaban al recordar viejas humillaciones. No era conversación, era entendimiento tácito, la manera silenciosa en que dos sobrevivientes medían la vida y los riesgos. Una tarde, el viento levantó el polvo hasta el porche, y ella corrió a cerrarlo antes de que el corral quedara expuesto a la tormenta. Él la observó desde la distancia, cruzando los brazos, y luego simplemente siguió con su trabajo. Nada se dijo, pero cuando la tormenta pasó, la mujer comprendió que la presencia constante del hombre, aunque silenciosa, era un ancla que empezaba a calmar sus miedos. La cercanía silenciosa creó un terreno fértil para algo más profundo que la simple supervivencia, un respeto mutuo que se traducía en pequeños gestos, miradas que duraban apenas un instante, manos que se rozaban solo cuando era necesario, actos de cuidado sin palabras. Ella comenzó a reconocer la diferencia entre dependencia y confianza, entendiendo que podía apoyarse en alguien sin perder su dignidad, y él empezó a comprender que proteger no significaba poseer, sino permitir que la mujer tomara sus propias decisiones. El rancho seguía aislado, el pueblo seguía al acecho, y la tierra continuaba exigiendo fuerza y paciencia. Pero entre la mujer y el ranchero, algo estaba cambiando. No había palabras de amor, ni gestos grandilocuentes. Solo actos pequeños, silenciosos, medidos, que construían un vínculo más sólido que cualquier declaración. La tensión inicial se suavizaba, aunque nunca desaparecía del todo, y en esa mezcla de peligro y trabajo compartido, ambos empezaban a reconocer que la soledad podía mitigarse, poco a poco, sin urgencias ni prisas. La noche cayó y el fuego iluminó la cabaña con una luz temblorosa. Ella se sentó frente a él, sus manos todavía marcadas por el trabajo del día. No dijo nada, y él tampoco. Pero el silencio ya no era pesado ni incómodo, era un espacio compartido, una forma de compañía que solo los que habían sobrevivido sabían apreciar. Afuera, la tormenta dejó charcos de barro y ramas caídas. Dentro, los dos se sentaron, respirando el humo del fuego y la humedad de la tierra, entendiendo que, aunque no podían hablar del pasado, podían sostenerse el uno al otro en el presente. El vínculo que había empezado con desconfianza y tensión ahora era un hilo firme de respeto y cuidado silencioso. La mujer comprendió que, aunque el peligro aún acechaba, podía confiar en aquel hombre sin perder su dignidad. Él comprendió que proteger no era controlar, sino permitir que la otra persona eligiera cómo mantenerse de pie. Y así, bajo la luz temblorosa del fuego y el ruido sordo de la tormenta que pasaba, ambos entendieron que estaban empezando a construir algo que no necesitaba palabras, una coexistencia basada en la confianza, el respeto y la supervivencia. La historia no había cambiado de ritmo, pero la tensión inicial se había transformado en un vínculo silencioso que nadie podía romper, ni siquiera el viento del desierto. El amanecer siguiente traería nuevas pruebas, nuevas amenazas y decisiones que pondrían a prueba la confianza naciente. Pero por primera vez desde su llegada, la mujer sintió que no estaba completamente sola. Y él, mientras observaba el horizonte desde la puerta del rancho, supo que la protección y la responsabilidad habían empezado a convertirse en algo más profundo, aunque todavía no podía decirse con palabras. El silencio que compartían era su lenguaje.
Y era suficiente, el amanecer no trajo calma. El viento era más frío que de costumbre y las montañas a lo lejos parecían cuchillas recortadas contra el cielo gris. Ella salió temprano, revisando la cerca del corral, mientras él cargaba leña hacia el granero. Los movimientos eran precisos, silenciosos, como un ritual aprendido a fuerza de años de soledad. Pero algo había cambiado, los hombres del pueblo no se habían ido del todo. Sus voces se escuchaban a lo lejos, burlonas, buscando cualquier oportunidad para quebrar la tranquilidad que ambos habían construido. Ella se detuvo un momento, las manos sobre la madera mojada por el rocío, y miró hacia el horizonte. La humillación del pasado todavía pesaba en su espalda, y por primera vez comprendió que no podía depender únicamente de la protección del hombre que la había acogido. Necesitaba decidir, con claridad, hasta dónde estaba dispuesta a arriesgarse. La cabaña y el rancho eran refugio, sí, pero también frontera, y la libertad tenía un precio que nadie podía pagar por ella. Él apareció a su lado sin ruido, sosteniendo la cuerda enrollada sobre el hombro. No dijo nada. No preguntó. Simplemente evaluó la situación con la mirada. Ella levantó la cabeza y sostuvo su mirada. Era un silencio cargado de significado, decisiones que debían tomarse, riesgos que no podían ignorarse. Por primera vez, ambos sabían que la tranquilidad de los últimos días estaba en juego. Cuando el grupo del pueblo se acercó, esta vez más numeroso y decidido, la tensión se volvió tangible. Sus risas y burlas no tenían límite, y sus gestos eran más agresivos, intentando intimidarla de nuevo. Ella sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Sabía que cualquier señal de miedo sería interpretada como debilidad. Él se situó a su lado, sin tocarla, solo como una presencia firme que decía más que cualquier palabra. La mirada que intercambiaron fue breve, pero suficiente, ninguno de los dos huiría. La mujer dio un paso adelante y levantó la voz, con firmeza que sorprendió incluso a ella misma, «Basta», dijo, y la fuerza de sus palabras resonó sobre la tierra seca. No nos tendrán miedo. Los hombres vacilaron, y en ese instante, el ranchero intervino. No gritó, no amenazó. Su gesto fue mínimo, una inclinación de cabeza, una postura firme, y la autoridad silenciosa que había construido a lo largo de años de aislamiento hizo efecto. Los hombres retrocedieron, pero no desaparecieron. Su amenaza no se había disuelto, solo se había contenido. Después del enfrentamiento, la mujer se sentó junto al fuego dentro de la cabaña, respirando con dificultad. La adrenalina corría por su cuerpo, y la conciencia del peligro se mezclaba con una claridad repentina. Debía decidir si permanecer allí, junto a ese hombre y ese rancho, enfrentando riesgos, o marcharse antes de que la situación se volviera insostenible. El ranchero se sentó frente a ella, sin decir palabra, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Sus ojos, sin emoción aparente, hablaban de reconocimiento, no de ternura, sino de respeto. Él entendía que ella debía elegir por sí misma. La protección que ofrecía no podía reemplazar la decisión que solo ella podía tomar. No puedes vivir temiendo siempre, dijo finalmente, con la voz grave, más para sí mismo que para ella. Y no puedo garantizar que esto termine sin peligro. Ella asintió, comprendiendo que había llegado el momento de definirse. La humillación que la había llevado al rancho ya no tenía poder sobre ella, la decisión que debía tomar ahora sí. Y la opción no era sencilla, quedarse significaba arriesgarse, aprender a confiar plenamente y aceptar la vulnerabilidad, irse significaba preservar la seguridad, pero renunciar a algo que empezaba a ser importante. Cuando la noche cayó, la tormenta volvió a formarse en la lejanía. Afuera, los lobos aullaban y el viento agitaba las ramas secas contra las ventanas. Ella se acercó al ranchero, de manera lenta, meditada, y apoyó la mano sobre la suya, solo un instante, buscando conexión sin palabras. Él no retiró la mano. No hizo un gesto de posesión ni de control. Solo permitió que existiera ese contacto,
como reconocimiento de la elección que ella estaba haciendo, quedarse. Esa fue la primera intimidad real entre ellos, pero no tuvo pasión ni romanticismo apresurado. Fue un acto contenido, lleno de significado, confianza ganada, vulnerabilidad compartida, responsabilidad mutua. Ella comprendió que podía confiar en él sin perder su dignidad, y él comprendió que protegerla significaba también permitir que tomara decisiones propias, incluso en medio del peligro. La noche avanzó y los ruidos del desierto se hicieron más intensos. Afuera, los hombres del pueblo aún rondaban, invisibles entre las sombras, recordando que la tranquilidad nunca es segura. Dentro de la cabaña, la mujer se sentó frente al fuego y dejó que su cuerpo relajara la tensión acumulada. Sabía que la decisión de quedarse no eliminaba los riesgos, pero sí marcaba un nuevo camino, uno donde podía enfrentar el peligro con alguien que no la obligaría a suplicar, ni la trataría como un objeto de deseo o lástima. El ranchero permaneció a su lado, afilando un cuchillo y observando el fuego. No dijo nada. No hacía gestos de afecto ni buscaba cercanía forzada. Solo estaba allí, presente, paciente, constante. La mujer lo observó durante un instante más largo que los anteriores, comprendiendo que la seguridad y la confianza no siempre se expresaban con palabras, sino con la persistencia silenciosa de acciones pequeñas y precisas. Afuera, la tormenta comenzó a acercarse, y con ella, el viento arrancaba nubes de polvo y hojas secas. Era un recordatorio de que la paz era frágil, que la supervivencia exigía constante vigilancia. Pero dentro de la cabaña, entre el fuego y las sombras, algo había cambiado, la elección de quedarse había creado un vínculo que no podía romperse con gritos ni amenazas. Había confianza, respeto y un hilo de intimidad que, aunque recién comenzaba, era sólido en su simpleza. Cuando la mujer finalmente se recostó en la cama improvisada del rincón, no hubo palabras. Él se sentó cerca, observando el fuego y las sombras que danzaban en la pared de madera. La noche se hizo larga y silenciosa, cargada de posibilidades y riesgos. Pero por primera vez desde su llegada al rancho, la mujer no sintió miedo de estar allí. La elección de quedarse, de asumir su lugar en la vida del rancho, la había hecho sentir completa de un modo que la humillación nunca había permitido. Y el hombre, en silencio, comprendió que la primera intimidad verdadera no era un abrazo ni un gesto de deseo, sino un reconocimiento. La mujer había decidido confiar, y él podía corresponder sin imposición, sin apresurar nada. Era un momento ganado a la paciencia, a la atención, al respeto mutuo. El viento golpeó la cabaña con fuerza, recordando que la amenaza aún no había pasado. Los hombres del pueblo podían volver, la tierra podía ceder, los lobos podían acercarse. Pero esa noche, dentro de la cabaña, había algo firme, una decisión tomada, una elección que marcaba el inicio de un vínculo duradero. La historia de humillación y miedo había dado paso a una narrativa de respeto, supervivencia compartida y confianza contenida. Ella cerró los ojos, sintiendo que la elección que había hecho la fortalecía. Él no necesitaba decir nada, su presencia constante era suficiente. Afuera, el desierto y sus peligros continuaban, pero dentro, entre el fuego y la madera, la mujer y el hombre habían encontrado algo que no se podía romper con palabras ni amenazas, un pacto silencioso de supervivencia, respeto y elección. La primera intimidad estaba consumada. No con deseo apresurado ni palabras vacías, sino con confianza, responsabilidad y la aceptación de la vulnerabilidad mutua. Y aunque la noche seguía larga, y los riesgos seguían presentes, ambos supieron que el vínculo que habían construido resistiría la tormenta que estaba por venir. El amanecer trajo un cielo limpio y frío, teñido de gris y azul pálido. El viento soplaba con fuerza, recordando que la frontera no perdona la debilidad. La mujer salió al corral primero, revisando las cercas y alimentando a los caballos, sus movimientos medidos, precisos, como si el trabajo mismo mantuviera a raya la memoria de la humillación pasada. Él la observaba desde la puerta de la cabaña, la figura recortada contra el horizonte desértico, con la misma calma que siempre, firme, silencioso, responsable.
No hubo palabras al principio. No las necesitaban. La confianza que habían construido en semanas de trabajo y tensión era suficiente para que cada uno supiera qué hacer, qué esperar y hasta dónde podía apoyarse en el otro. Cada gesto, cada mirada, cada decisión pequeña, formaba un lenguaje propio que hablaba de cuidado y respeto mutuo. El peligro aún no había desaparecido. Los hombres del pueblo seguían al acecho, observando desde la distancia, esperando un descuido. Pero esta vez, no hubo miedo en los ojos de la mujer. Había elegido quedarse, y con esa elección venía la fuerza de saber que no podía ser fácilmente derrotada. Él había decidido proteger, no por control ni por deseo, sino porque comprendía que su responsabilidad era la acción concreta, no la palabra vacía. Esa tarde, mientras reparaban la cerca que una tormenta reciente había dañado, uno de los hombres del pueblo se acercó demasiado confiado. La mujer lo vio primero, tensando los músculos, pero no retrocedió. Él se situó detrás de ella, solo un paso, silencioso. La distancia entre ambos no era una amenaza, sino un escudo. Los ojos del hombre del pueblo se encontraron con los suyos, y en ese instante entendió que ni la mujer ni el ranchero cederían ante la intimidación. Sin más, dio media vuelta y se perdió entre los matorrales. Cuando la tensión se disipó, la mujer respiró hondo, notando la cercanía del hombre a su lado. No hubo palabras. No era necesario explicar nada. La acción hablaba por ellos, protección y fuerza compartida, silenciosa, medida, exacta. Por primera vez, comprendió que el rancho, el hombre y la tierra que los rodeaba podían ser un refugio duradero, si ambos continuaban respetando los límites de cada uno. Esa noche, mientras el fuego brillaba en la cabaña, la mujer encendió una lámpara de aceite y preparó la cena. Él la observaba, evaluando el estado de los animales y el orden de la cabaña, sin interrupciones ni comentarios innecesarios. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron frente a frente, compartiendo la calma de la noche y la certeza de que cada uno había elegido permanecer. No hubo palabras de amor, ni promesas grandilocuentes. Solo la aceptación silenciosa de que la decisión tomada había cambiado sus vidas. Conforme pasaban los días, la relación entre ambos se consolidó de manera natural y firme. La mujer empezó a asumir más responsabilidades en el rancho, reparando cercas, alimentando animales, cuidando del fuego. Él respetaba cada decisión, interviniendo solo cuando era necesario para mantener la seguridad. La confianza mutua ya no se limitaba a la supervivencia inmediata, se extendía a cada tarea, a cada decisión, a cada gesto compartido en silencio. Una tarde, mientras ella limpiaba el establo, el viento trajo consigo un grupo de jinetes que no eran del pueblo cercano. Eran forasteros, buscadores de problemas, que creían que la frontera estaba abierta para quien tuviera audacia suficiente. La mujer no mostró miedo. Corrió a cerrar las puertas y a asegurar a los animales, con pasos firmes y decididos. Él apareció a su lado, y juntos enfrentaron la amenaza con calma y coordinación. No hubo lucha dramática, no hubo heroísmo exagerado. Solo estrategia, precisión y resistencia. Los forasteros entendieron que no podrían romper la defensa silenciosa y firme que los dos habían construido, y se retiraron sin más. Después del incidente, la mujer se sentó junto al fuego, sus manos manchadas de tierra y heno, y miró al hombre. Esta vez, sus ojos hablaron más que cualquier palabra, reconocimiento, gratitud, respeto. Él, sentado frente a ella, respondió con una leve inclinación de cabeza, y luego volvió a sus tareas. La intimidad que compartían no necesitaba palabras ni gestos románticos grandilocuentes, estaba en la constancia, en la acción, en la presencia compartida frente al mundo hostil. Con el tiempo, el rancho se estabilizó. La tierra fue domada, los animales cuidados, las cercas reparadas y reforzadas. La mujer ya no era la recién llegada, la que había sido humillada y obligada a suplicar. Se había convertido en parte del rancho, en un pilar silencioso que sostenía la vida allí con fuerza y dignidad.
Él ya no la veía como alguien que necesitaba protección constante, sino como una igual, capaz de tomar decisiones, de sostenerse y de luchar cuando era necesario. Un día, mientras revisaban los límites del rancho juntos, ella se detuvo y miró el horizonte desértico. El viento levantaba polvo, y la frontera parecía infinita. Volvió la vista hacia él, y por primera vez sintió que podía hablar sin temor ni necesidad de defensa. Su voz era baja, firme, y sin dramatismo. Quedarse, fue mi decisión, dijo. Él no respondió con palabras. Solo la miró un instante más largo de lo habitual, y luego asintió. Su gesto era suficiente: entendimiento, aceptación, respeto. No era una promesa romántica, era algo más sólido, más duradero, la certeza de que ambos habían elegido permanecer, de manera consciente y responsable. La noche siguiente, mientras el fuego se apagaba lentamente, escucharon los últimos ruidos del desierto y la lejanía del pueblo. La mujer encendió otra lámpara y organizó las provisiones, y él revisó las armas y las herramientas. Cada acto era silencioso, pero cargado de significado, cuidado, protección, responsabilidad compartida. Afuera, la frontera seguía siendo hostil, pero adentro, en la cabaña y en el rancho, ambos estaban presentes, conscientes, y ninguno estaba solo. El invierno llegó con frío intenso y nieve ligera. La cabaña se convirtió en un refugio seguro, y la vida diaria en un acto de resistencia compartida. La mujer alimentaba a los animales, mantenía el fuego y cuidaba de la cabaña, él reforzaba las estructuras, revisaba los alrededores y aseguraba los límites. Cada noche, el silencio compartido se volvía más pesado y, al mismo tiempo, más cálido. No había necesidad de palabras de consuelo, la cercanía era suficiente y la protección era mutua. Con el paso del tiempo, la historia de humillación y miedo quedó atrás. La mujer ya no era la que suplicaba por ser reclamada, era la que decidía, que actuaba y que sostenía el rancho junto al hombre que la había recibido. Él ya no era solo un protector, era un compañero silencioso, un hombre que entendía la fuerza y la dignidad de ella. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo la constancia de la vida compartida, la seguridad ganada y la decisión firme de permanecer juntos en aquel lugar hostil. Cuando la nieve cubrió los corrales y los senderos, ambos se sentaron frente al fuego, observando cómo el humo se elevaba hacia el techo oscuro. Afuera, el desierto parecía infinito y peligroso, pero adentro, había un espacio seguro, un refugio construido a base de paciencia, esfuerzo y respeto mutuo. La mujer dejó que sus manos descansaran sobre sus rodillas y lo miró brevemente. Él respondió con una inclinación de cabeza, simple, pero llena de significado. No era amor romántico apresurado, era algo más pesado, más duradero, confianza, lealtad y responsabilidad compartida. El viento huyó fuera de la cabaña, pero el silencio dentro era firme y cálido. Había llegado el final de la tormenta emocional, pero no el fin del desafío, la frontera seguía exigiendo resistencia. Sin embargo, ambos comprendieron que no importaba. No estaban solos. En el rancho aislado, entre la nieve y la tierra dura, la mujer y el hombre compartieron una vida construida con paciencia y cuidado. No había promesas vacías, ni finales fantásticos. Solo existencia real, trabajo compartido y un vínculo silencioso que había surgido del respeto y la elección. La humillación quedó atrás. La protección mutua, la confianza y la dignidad eran su nuevo lenguaje. Y en ese lugar, donde la frontera parecía infinita y la soledad podía devorar a cualquiera, comprendieron algo esencial: no había necesidad de suplicar. No había necesidad de palabras grandilocuentes. Nadie estaba solo.